Bienvenida, Marina del ¿Qué tal? Poyeto. ¿Cómo les va? Bien, ¿qué síntoma es y cuán grave es, doctora? A ver, yo siempre vengo diciendo los síntomas de la Argentina son la inflación, corriendo. El último mes al 6, pero venías a un ritmo más parecido al 8 mensual. La enorme dispersión de precios relativos que tenés y la brecha cambiaria, ¿no? Donde la brecha cambiaria tenés un dólar oficial que corre todos los días a un ritmo mensual parecido a la inflación, y el dólar financiero en sus distintas versiones, el MEP, el CCL, el Blue, que es el ilegal, que cotiza en torno al doble y que se mueve no todos los días, sino que se mueve por espasmos. Entonces, cada vez que ese dólar se mueve, bueno, va a la tapa de los diarios, y cuando va a la tapa de los diarios empezás a tener... Pero digo, uno se mueve todos los días y el otro se mueve por espasmos. ¿Qué te está pasando en este contexto? La verdad que lo que está pasando es un banco central literalmente reventado. O sea, yo cada vez que lo describo digo, te faltan dólares en las reservas. Lo que pasa es que cada vez te faltan más dólares en las reservas. Te sobran pesos en la economía. ¿En qué lo notas? ¿Es sintomático o asintomático que no haya nada en el Banco Central? A ver, en la cotidiana de todos nosotros y de las empresas. No, a ver, digo, tenés un formateo de la economía que no está funcionando. Por eso digo, los síntomas son la inflación, la brecha y los precios relativos distorsionados. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Está este balance del Banco Central al que venís cascoteando. O sea, nunca el Banco Central va a acumular reservas mientras tengas una brecha cambiaria en la zona del 100%. Necesitas un programa de estabilización. Ese programa no apareció cuando debería haber aparecido. Y hoy ya estás en carrera electoral, tenés que llegar del otro lado tratando de sostener lo mejor posible el andamiaje, de nuevo, usando reservas más de la cuenta y con una dinámica de los pesos que está sostenida con un cepo cambiario extraordinariamente rígido y que lo vas cerrando cada vez que se abre un agujero. O sea, va a ir tapando agujeros, literalmente. Está también abierta la negociación de Massa con el Fondo Monetario Internacional. Hace semanas que dice viajamos y cerramos. Bueno, viajaron, están allá por lo menos. Se conoció hoy un reporte del fondo que planteaba cuestiones que ya viene diciendo de Argentina justo caen en medio de la negociación. Que es, bueno, simplificar el régimen cambiario, salida gradual del cepo, cosas que le viene pidiendo el que el gobierno no va a hacer. ¿Qué ves en este tire y afloje que hay entre el fondo y Argentina y cuánto esto es necesario cerrarlo antes del 13 de agosto? Sí, ahora digo, lo primero que diría es, el informe este es un informe de rutina del fondo, ni siquiera sobre Argentina. En la página 64 hay un cuadro que habla de Argentina de los números de diciembre. O sea, cae en este momento, pero me parece que no tiene nada que ver con la discusión que está teniendo entre el gobierno y el Fondo Monetario. Pero los pedidos son los mismos. Sí, a ver, digo, claramente hay una brecha que es distorsiva. O sea, claramente la Argentina requiere un programa. El programa con el fondo de enero del 22 era un programa para intentar llegar del otro lado y, digamos, todas las revisiones trimestrales tenés que poner un waiver. El problema es que el waiver en este momento, el perdón que te estás pidiendo al fondo en este momento, viene con desvíos que son groseros. O sea, el desvío en la meta de reserva son 17.000 millones de dólares respecto a lo que te comprometiste. El desvío en el financiamiento monetario, sin contar la compra de bonos emitiendo pesos del Banco Central, solamente el uso de adelantos transitorios, es casi 50% más alto del compromiso. Y el desvío fiscal, que es el más chiquito, es medio punto respecto a lo que te comprometiste. Entonces, el fondo lo que te dice es... A ver, digo, de nuevo, el fondo te pone objetivos. Vos los objetivos no los cumplís nunca. Llega acá y la lógica era, el fondo, yo siempre digo, el fondo no quiere ser el culpable de la caída de Argentina. Si Argentina se prende fuego es un problema de la Argentina, pero el fondo no quiere, como en 2001, soltarte la mano. Y el fondo no quiere que el país entregue atrasos. Yo siempre dije, no lo quiere el fondo, no lo quiere el gobierno, no lo quiere la oposición. Ahora, Marina, termina. Déjame un segundo. La revisión era en junio. En junio tendría que haber desembolsado 4.000 millones de dólares. Ahora, los desvíos son tan grandes y la forma en la cual se manejó esto, que es que Massa dilató la negociación con el fondo porque estaba negociando su candidatura, mostrando que tenía, si querés, el manejo con el fondo, y generó tantos desvíos que el fondo lo que dice es, mirá, si yo sigo de la misma forma, digo, sistemáticamente hacen lo que quieren. O sea, es como que yo pongo un objetivo y seguro que no se va a cumplir en un esquema electoral. Se puso más duro el fondo. Y el fondo se puso, por lo menos el staff se puso más duro. Ahora, la discusión es si hay una negociación política, porque los objetivos originales de que Argentina
de nuevo, no se prenda fuego por culpa del fondo, yo creo que siguen estando. Ahora, la plata que tendría que haber entrado a fin de junio no entró, tiene que entrar antes de fin de julio, porque a fines de julio tenés que pagarle 2.630 millones de dólares al fondo, que la verdad es que no tenés para pagarlos. Y La semana que viene. Claro, y a la días. semana siguiente le tenés que pagar 800 más y después al mes siguiente 800 más, todo antes de la elección de Pero, octubre. Entonces el fondo está diciendo, yo no voy a ser el culpable de la caída de la Argentina, pero tampoco te voy a dar dólares para que te los gastes a la mitad de lo que salen. Sí, el fondo, de nuevo, el fondo lo que te dijo es cuidar los dólares. Entonces vino el dólar soja, frename las importaciones no se frenaron, no intervengas en el mercado cambiario, interveniste en el mercado cambiario. El fondo te está diciendo, no hagas cosas y vos las haces. Y encima, digamos, después de la negociación, vas y te sacas la foto con el ministro de Egipto y les armás un cartel de deudores, le pagás con yuanes, después le avisás que hubo una carta del director chino. Está jugando de alguna forma políticamente y negociando los 4.000 millones que son fundamentales para poder intentar llegar, vos decís al 13 de agosto, pero es al 13 de agosto y después al 22 de octubre, porque la elección de verdad es en octubre, no es en Marina, agosto. Mostramos varias veces un cuadro de Marul, un economista que contaba que desde que largó el gobierno de Alberto, vía el campo y sus liquidaciones, habían ingresado algo así como 100 y algo de miles de millones y que habían sido erogados, no sé, 800. Y había en los gráficos, vos veías unos ingresos tremendos de dólares y unos egresos al fondo pequeños. Entonces vos lo que tenías es una diferencia, un agujero negro y decís, ¿es así? ¿Argentina pudo, por la liquidación del campo, haber estado mucho más cómoda? ¿Cuánto está ahogando el Fondo Monetario a la Argentina? A ver, yo primero lo que diría es, no tomaría la totalidad de la cosecha valorizada, sino que tomaría los dólares adicionales que conseguiste, fundamentalmente porque tuviste más cantidades y más precios en los últimos 2 años. Si vos sumás cuántos dólares de más tuviste en 2021 respecto a 2020 y en 2022 respecto a 2021 y los sumás todos, te da cerca de 45.000 millones, que es un montón y que no hay ninguno en las reservas. O sea, todo el salto... ¿Qué quiere decir? Explícame en otras palabras que si entraron 45.000 o ese saldo, esa diferencia, que es el indicador que vos usás para ver si fue buena la liquidación. Contra los egresos. ¿Qué pasó ahí? Yo lo primero que diría es, de nuevo, cuando vos tenés un precio que vale la mitad que otro, cuando el dólar oficial vale la mitad que el dólar financiero, la demanda de dólares oficiales es infinita. Siempre te van a faltar dólares. O sea, tu problema principal es la brecha. La transferencia de ingresos que coordina la brecha es enorme. El exportador recibe la mitad del precio, el importador paga la mitad de lo que vale. Y pero a ver, si Dicho te eso, dijera Guzmán nomás, ¿qué querías que haga? ¿Que cierre las importaciones? No, bueno, los tengo a ustedes en televisión diciendo, no hay crema de dientes, no hay envase de esto, no hay... De nuevo. Que esto ha sido así también. Había que ir a un programa de estabilización en el arranque de este gobierno. Podrías haber ido en el 2018 y usar el acuerdo con el fondo para ir a un programa de estabilización y no intentar forzar hasta la elección. En el arranque de este gobierno, después vino la pandemia. Cuando terminó la pandemia tenías reestructurada la deuda, tenías corregido los precios relativos y además tuviste un shock de dólares. O sea, siempre intentaste forzar. Este gobierno en 2021, para poder llegar a la elección, movió el tipo de cambio oficial al 1% por mes con la inflación al 3,5%. Entonces lo que digo es, sistemáticamente estás intentando forzar para llegar a la elección, que es lo mismo que estamos discutiendo ahora, si llegamos o no a las PASO. Ahora, respecto al fondo, el fondo, el fondo te dio, los 44.000 millones los desembolsó durante el gobierno de Macri. Durante este gobierno, en principio, no desembolsó en 2021 4.500 millones, que en principio fue un programa de recapitalización del fondo después de la pandemia, donde le dio a todos los países un porcentaje de esa recapitalización en relación a la cuota. Esos 4.000 millones te los gastaste para pagar en septiembre del 2021 y en diciembre del 2021 las cuotas mientras pateabas el acuerdo y negociabas. Acordate que negociamos el acuerdo y el acuerdo se aprobó con los votos de Juntos por el Cambio cuando Máximo se corrió del Congreso y no lo aprobaron. 2022 el fondo te desembolsó cerca de 5.000 millones más, te devolvió los 4.000 y te anticipó el capital de trabajo del programa. Y este año vos le tenías que pagar 4.600 millones y pagaste 6.700. Moraleja, todo viene, cerralo. ¿Qué quiere decir eso, todo el desarrollo que hiciste?
La verdad que quiere decir que somos insoportables. O sea, estamos sistemáticamente tratando de... O sea, estamos discutiendo siempre lo mismo. Estamos discutiendo si llegamos. ¿Llegamos? ¿A Bien. dónde llegamos? O sea, en algún momento alargar el horizonte. Y eso requiere empezar a mirar un poco más allá. Massa en la CGT dijo varias cosas. Una que me parece bastante interesante para charlar. Yo no había escuchado esto de este modo sobre los subsidios. A ver si podemos ver lo que dijo Massa hoy en la CGT. Bueno, vamos después con eso. Yo te lo adelanto, te lo quiero decir eso. Dice que subsidio es un sueldo indirecto. Entonces, realzó la idea de que es muy valioso que el Estado esté ahí con los subsidios y en vez de decir que son un gasto, los resignifica contando como, digamos, salario indirecto. Ya lo había hecho con los colectivos. ¿Te acordás cuando fue el paro de los colectivos? Y dijo, si nosotros estamos pagando los sueldos con los subsidios. ¿Qué pensás vos de eso conceptualmente? A ver, mi punto principal es que vos podés subsidiar un poco los precios. Ahora, cuando el subsidio es como en el caso del boleto de colectivo, el 95% del precio, eso no es un subsidio. El subsidio es un poco más, o sea, subsidiario a el precio. O sea, eso es básicamente la nacionalización del servicio y donde tenés un servicio que es gratis. Bueno, pero pará, y te doy un paso Ahora, más. Y si yo digo, en realidad yo soy el Estado y nosotros somos los que le estamos pagando el sueldo a los colectiveros. Que eso es lo que dijo Massa. Sí, es cierto. Bien. Y por eso vos no tuviste un paro de colectivos durante todo el gobierno kirchnerista. ¿Por qué no tuviste un paro de colectivos? Porque el subsidio que recibían las empresas de colectivos era una composición del aumento en los costos que incluía el salario, incluía el mantenimiento de la carrocería, incluía el combustible. Es otra forma de nacionalización también. Bueno, a ver, no digo, está pagando todo. Entonces vos subías los salarios y te aumentaba el subsidio, con lo cual Ahora, los está bueno empleados y los iban todos de la misma mano. Ahora, cuando vos intentaste pisar el gasto público y frenaste la dinámica de los subsidios, bueno, ahí todos salieron al... Entonces empieza a haber pelea entre... Está bueno lo que vos explicás de cómo funciona hoy el tema de los subsidios y el mantenimiento de los colectivos y del pasaje, fundamentalmente. ¿Cómo modifica el gobierno, sea Bullrich, sea Larreta, no importa esto? Porque digo, vos decís, con esto se terminó, yo lo voy a modificar. ¿Cómo modificás esta masa tremenda? Porque vas a tener a la gente no soportando un aumento de un 400% en el pasaje. A ver, lo primero que diría yo es... vos tenés, yo hablo de distorsión de precios relativos. Yo dije la inflación, la distorsión de precios relativos, la brecha. La distorsión de precios relativos yo la simplifico diciendo, tenés precios de bienes ridículamente caros. Digo, hoy se va a Zara de la Argentina y uno ve los precios en Zara en Argentina y ve los precios en Zara en realidad cualquier pasa a la lugar. franquicia, ¿no? De nuevo, franquicia. los precios de la ropa en Argentina valen, en Zara en Argentina valían casi el doble de lo que valían en Zara en Madrid, si querés. Sí. Ahora, precios de bienes ridículamente caros. Después discutimos cuáles son los costos de producir en Argentina, es otra cosa, pero precios de bienes ridículamente caros, precios de servicios ridículamente baratos. El boleto de colectivo en Argentina vale 10 centavos de dólar. ¿Sí? O sea, en el mundo el boleto de colectivo vale entre $1 y pico y $2 y pico. Sí. Por eso. Dicho eso, tenés salarios que hoy, en 2015, tenías la misma distorsión de precios, pero con salarios adelantados. Hoy tienes esta distorsión de precios con salarios rezagados. Los salarios formales caen más del 20, los salarios informales caen cerca del 40. ¿Con respecto a qué? 20, Con respecto a 2015, si querés. Entonces, lo que te digo es, tenés un salario ¿Perdieron rezagado. 20? ¿Perdieron esa cantidad? Sí, o sea, vos tuviste un ajuste de precios relativos donde los salarios perdieron. Si vos querés poner las tarifas en el lugar que vos la tenés que poner y los precios de los bienes siguen siendo los que vos tenés, el salario va a caer. Entonces, la pregunta es cómo haces para cambiar los precios relativos en una economía que tiene una inercia inflacionaria que corre muy alto. Y ahí te pongo la otra parte. La otra pata es, los subsidios se financian con gasto público. Como no tenés la recaudación suficiente, el gasto público se financia con emisión monetaria, con lo cual estás acelerando Por eso, una ¿cómo rueda. Vamos hace para la adelante, oposición? en función de lo que te pregunta Pablo. Sea el candidato que sea que gane. Ayer Horacio Rodríguez Larreta decía, vamos al déficit cero en un año. ¿Se puede hacer? ¿Cuánto es hoy el déficit y en cuánto se puede bajar en un año siendo realista? Mira, el acuerdo con el fondo era 1,9 puntos del producto. El desvío que tenés en la primera
mitad del año es alrededor de medio punto del producto, va a estar entre 2,5 y 3 puntos del producto, el déficit antes de la carga de intereses. ¿Cuánto es hoy el déficit? En la zona de entre 2,5 puntos y 3 puntos del producto. Va a estar el déficit este año. Y para bajarlo a cero es plan motosierra, ¿cómo llamarías? A ver, digo, ¿Eso el es plan una motosierra, convengamos que el plan ligerita? ¿Cómo pasamos es? del plan motosierra, digo, Milei pasó del plan motosierra, donde hablaba de bajar 4 puntos las tarifas, 4 puntos las transferencias a provincias, y los subsidios, las transferencias a provincias y la obra pública. Y en la semana pasada sacó un tuit donde decía que no se pueden subir las tarifas de servicios públicos porque eso implicaba una baja en los ingresos. Entonces lo que digo es, de nuevo, el problema que vos tenés es que el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos, con una inflación que corre al ritmo que está corriendo, 50% acumulado en 6 meses, y este año va a estar en la zona del 150 si va al 8, o del 125 si sigue en la segunda mitad del año al 7, el gasto tiene indexación para atrás, con lo cual el gasto vos lo estás licuando. O sea, vos mirás la dinámica del gasto este año y viene cayendo en puntos del producto. Vos mirás qué es lo que pasó con Macri 2018-2019, el gasto cae. Sube con la pandemia y con estos últimos dos años donde se acelera la inflación, vuelve a caer fuerte el gasto. El gasto público, que era 40 puntos del producto, nación, provincias, municipios, este año va a estar en la zona de 33 puntos del producto. El ajuste del gasto lo hiciste. El problema es que los ingresos este año te cayeron fundamentalmente por la sequía y el comercio, y además los ingresos se te están cayendo en gran medida porque tenés un aumento bastante significativo en lo que es la evasión en una economía donde buena parte de los sectores están podridos de pagar impuestos porque no reciben bienes públicos. En ese contexto, digo, si vos frenás la inflación, o sea, si vos vas a un programa, frenás la inflación, bueno, digo, el gasto tiene inercia propia. Parte del ajuste del gasto es la licuación, sobre todo, del gasto previsional, fundamentalmente de la jubilación. A los jubilados. Bueno, entonces digo, vos frenás y automáticamente se te acelera ese gasto. Entonces lo que requerís un programa de estabilización que incluya la recomposición de precios relativos, incluya la corrección del déficit fiscal e incluya una lógica de política monetaria que no te haga explotar el déficit cuasi fiscal. Y como decía Miguel Bain, viste, vos haces las tres cosas, te vas a almorzar y cuando volviste desapareció el país. O sea, cuidado, porque vas a requerir tener gobernabilidad para poder hacer esto y es lo que a mí más me asusta en términos de, bueno, ¿cuál es el escenario que viene? Marina, muchas gracias. No,